presentarles un poco lo que es mi ciudad. Libertador General San Martín está justamente en la provincia de Jujuy. Tiene, como dijo ahí, 48.000 habitantes según el último censo. No tenemos datos nuevos todavía. Sí. Bueno, mi tema tiene que ver con esto de la adaptación y he elegido el tema de las enfermedades de transmisión por vectores. Por ahí, como vamos viendo, son palabras que hace mucho tiempo las veíamos en películas o las escuchamos de otro lado, de otros países, que ya se han impuesto acá, ¿no? Palabras relacionadas justamente con enfermedades. Enfermedades de transmisión, como dije, vectorial significa que hay un vector que transmite esa enfermedad. Y en este caso estamos hablando de dengue, chikungunya y zika. Son nombres medio raros, sobre todo los últimos dos, el dengue un poco más conocido, junto con otra que es la leishmaniasis y el chagas, que son las que más influyen, digamos. Siempre, como dice ahí, por un mosquito, ¿sí? Por eso hablamos de vectores, ¿no? La leishmaniasis por una mosca, y en el caso de chagas todos sabemos que es la vinchuca. Bueno, lo que antes mantenía alejados justamente los vectores, que son estos bichitos que transmiten la enfermedad, tenía mucho que ver con el clima. Si ustedes han visto lo que es la ciudad, han podido observar que ahí estamos en el corazón de la Reserva de Biosfera de Yungas, donde está el Parque Nacional Carilegua. Enorme vegetación, muy distinto a lo que por ahí se conoce de Jujuy, ¿no? Que tiene más que ver con la quebrada, la puna. Bueno, esta es la otra parte de Jujuy, que es justamente la zona de Yungas. Y como digo, el clima antes frenaba esto, y al haber ahora un fenómeno que es la tropicalización del clima, significa que nosotros estábamos definidos antes como subtropical, hoy estamos definidos ya como tropicales. Y eso implica justamente que esa barrera que era el clima ya no es más barrera. Esto ha ido avanzando, la tropicalización favorece justamente que el vector se desarrolle. Y bueno, está en debate eso, lo vamos a analizar un poquito más adelante. Ahí está, que se comienza a tropicalizar, vemos los aumentos de temperatura y lógicamente el clima generó que todo sea más propicio para que el mosquito se reproduzca, crezca, nos pique y nos contagie, ¿no? Yo quiero aclarar que el mosquito es nada más que el transmisor, ¿no? Tiene que picar a una persona enferma para luego contagiar, pero bueno, ahí está el problema. Lo que está sucediendo hoy, les quiero contar, nosotros hoy en Jujuy tenemos, a pesar de que ya vamos a ver un ratito, la evolución es una enfermedad endémica, pero cíclica. Hemos tenido un año como el año pasado, donde no hemos tenido casos, y un año como ahora, que ya tenemos 90 casos, 85 de los cuales están en nuestra región. O sea, eso está hablando de la importancia para prevenir la enfermedad en nuestra zona. Ahí están los datos, ¿sí? Acá voy a ir un poquito muy rápido, digamos, pero lo que quiero mostrar es rápidamente cómo es que en 2018 fueron 76.000 casos con 11 muertes, en 2019 son 3.220 casos, a diciembre del 2020, que fue el año de la pandemia, fue uno de los peores también, con 59.000 casos y 19 muertes en total, y en el 2021 hay una reducción a 3.935. Esto es a nivel país, para ser claro. Dentro de eso, lógicamente, habría que hacer una distribución, pero quise mostrar con esto cómo la enfermedad va variando. Y como dije, y este año, a pesar que el año pasado fue un año tranquilo, este año nos está golpeando de nuevo. Ahí habla de la enfermedad como un factor cíclico y de endémica, ¿no? Lo cual significa que ya tenemos que tratarla justamente como eso. Ahí está la variación, para que lo vean rápidamente, de los casos. Y lo que está proyectado para ahora, en 2022 casi no hubo casos. Lamentablemente, como dije ahora, en esta última semana, un par de semanas, está avanzando muchísimo. No hay vacuna, esa es una mala noticia. Lo único que nos queda, digamos, porque aquí se decía, hablaba de la adaptación, tenemos que combatir al origen, al transmisor, digamos. Nuestra principal lucha está
en combatir al mosquito y lógicamente, como decíamos al comienzo, aunque esto siga en debate, yo no tengo ninguna duda particularmente de que el clima favorece, como aquí se dijo, la reproducción del mosquito, que es el transmisor. Entonces tenemos que trabajar, y hay varias medidas, creo que bueno, muchos las conocemos, pero básicamente tiene que ver con cuidados dentro de la casa y afuera, fundamentalmente adentro. El 80% de lo que son los resultados de los casos confirmados de dengue se producen en el interior de la vivienda por el descuido. La verdad que el mosquito, que es el Aedes aegypti, se reproduce en una tapita de gaseosa con agua. Si nosotros dejamos, tenemos que trabajar mucho en el cementerio, por ejemplo, que es un lugar donde la gente está acostumbrada a dejar agua en las flores, entonces tenemos que cambiar eso por arena, por ejemplo. Digo un ejemplo concreto de muchas acciones que hay que hacer, trabajar en conjunto con el hospital, con APS, con control de vectores, que es un organismo de nación, y el municipio, por supuesto, ¿no? Haciendo descacharlo también, que es fundamental. Digo, entendamos que no podemos modificar las situaciones climáticas, tenemos que ver cómo combatimos al transmisor. Esta es la medida de lo que hablábamos, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las medidas más importantes que tienen que ver básicamente con el interior? Como dije, el 80% es el interior, el 20% es lo que se puede hacer afuera. No es posible y no es recomendable hacer fumigaciones generales porque impactamos en el ambiente y porque además tenemos la posibilidad, la seguridad que también, así como matamos el mosquito, también causamos daño en otras especies que justamente tienen que ir cuidando esto del equilibrio ecológico, ¿no? Ahí están las más importantes, digamos, el dengue, el zika y el chikungunya todavía no son tan importantes, pero sí el chaga y la leishmaniasis, ¿no? Que son ya las más importantes en cuanto a la cantidad de casos en Argentina. Acá es el tema del debate donde dice que algunos, hay evidencia de que hay ocurrencia con el clima, pero la vinculación con la enfermedad transmitida en la actualidad está justamente de debate porque algunos creen que si bien es uno de los factores, no es el factor definitivo y lo asocian con otras cuestiones como por ejemplo la deforestación que genera cambio, pero volvemos a lo mismo. Para mí eso también genera el cambio climático y también genera condiciones para que el transmisor se reproduzca y siga haciendo daño, ¿no? Ahí está justamente todo esto. Algunos estudios nos dicen que a un creciente aumento de la incidencia particularmente de enfermedades transmitidas por mosquitos y flebótomos, que son otros insectos, está menos relacionado con el cambio climático que con las modificaciones de uso de la tierra. Yo insisto, para mí es lo mismo. El mal uso de la tierra, la deforestación, es todo. ¿Qué genera el cambio climático? El cambio climático generó la tropicalización y la tropicalización generó justamente este aumento de la presencia del mosquito, que es el factor que transmite el dengue. Así que a partir de acá seguramente vamos a tener que trabajar muchísimo más en esto que es B, que es justamente enfermedades transmitidas por vectores. La única manera es prevenir, ¿no? No hay vacuna, entonces tenemos que prevenir con estas recomendaciones. No digo, por ahí estamos, yo soy del norte, estoy hablando del norte, sé que el dengue se va a todo el país, no afecta lo mismo en el norte que acá, por ejemplo, pero es una enfermedad que está causando muchísimo daño, que impacta en lo laboral, son al menos 7 días, se conoce como el rompehuesos. La verdad que el dolor del cuerpo te impide trabajar, entonces es una cuestión muy, muy grave y que yo quería relacionar, porque ese es el tema, digamos, cómo el cambio climático también afecta, en este caso, la salud, genera las condiciones para propagar la enfermedad a través de la posibilidad de la presencia de los vectores. Hablo de los vectores porque no es solamente el mosquito, hablamos de la mosca y hablamos de la bichuca. Nos queda, como bien decía ahí, adaptarnos, trabajar con esto. No podemos modificar el clima, creo que estamos en esa lucha de volver a ver si, retroceder para que podamos de alguna manera volver a lo que éramos como subtropicales y no tropicales, que además genera otros problemas, lo hemos estado viendo,
hemos tenido incendios, como acá lo dijo el intendente también, por las sequías, y ahora estamos en época de lluvias súper abundantes. Eso genera, junto con el calor, tenemos temperaturas de entre 40 y 48 grados, las condiciones ideales para que estos vectores, y fundamentalmente hablando del dengue y mosquito, se puedan reproducir. Así que nuestra tarea está justamente en adaptarnos y bueno, en tomar también los ejemplos de algunos países de más arriba, Colombia, Brasil, que han tenido muchos casos de dengue, que justamente nosotros con la tropicalización estamos llegando a eso. Pero bueno, tomar esos ejemplos, cuidarnos y seguir trabajando para mitigar, creo que es fundamental el cambio climático para poder seguir en forma conjunta peleando contra esta situación de la relación que existe entre las enfermedades y el cambio climático. Así que bueno, un poco esa era la presentación. Muchísimas gracias. Libertador General San Martín, mi ciudad, mi lugar.